En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast, comentamos el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario, la restitución, antídoto contra la ambición y la envidia. En la sección Espiritualidad, el mundo sería un infierno si no hubiese el sacramento de la penitencia. En la sección Preguntas y Respuestas, ¿hay que insistir en la oración en familia a toda costa o hay momentos en que es mejor no insistir? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como ustedes saben, este es un espacio donde heraldos del mundo entero se reúnen para comentar e inclusive para traer puntos inéditos de los Evangelios. Y de hecho, el programa toma su nombre de la obra de Monseñor John Cla, Lo Inédito sobre los Evangelios, que se extiende a 7 volúmenes y que está justamente editado por la librería Editrice Vaticana de Roma. Y es realmente una obra prima porque nos trae los comentarios de los evangelios semanales y con aspectos que muchas veces son inéditos, no por el hecho de que nadie los haya firmado, sino porque son muy poco comentados y nos ayudan entonces a ganar en una riqueza impresionante, no solo en el entendimiento de los evangelios, de las Sagradas Escrituras, sino también en nuestras meditaciones para nuestra vida espiritual y para también el aprovechamiento de la liturgia dominical. En los últimos 3 programas conversamos muchísimo ya sobre la figura de San Juan Bautista. Y hoy también la liturgia de este domingo nos propone otro aspecto de San Juan Bautista desde el punto de vista en que San Juan Bautista es quien une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y desde un prisma de restitución. Y la restitución, vamos a ver por qué es tan importante, una palabra que ciertamente no encontramos muy seguido, pero que es un antídoto contra 2 pasiones del alma humana que pueden llevar al alma humana al desastre. Y se trata de la envidia y la ambición. Y aquí Monseñor John Cla nos comenta en su introducción al Evangelio cómo la ambición, por ejemplo, es una pasión tan universal como lo es la vida humana. Y él nos pregunta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos habremos arrojado a los abismos de la ambición, de la envidia, de la codicia, ya en nuestros primeros años de la infancia? Bien puede haber pasado, o quizás presentemente en nuestra vida. Entonces, hoy vamos a analizar muy bien en qué consiste la envidia, en qué consiste la ambición, cuáles son las aplicaciones a nuestra vida diaria, y entonces traemos el ejemplo luminoso de San Juan Bautista como la persona que no solo dijo no a la envidia, no solo dijo no a la ambición, sino que también practicó aquella virtud sublime de restituir todo hacia la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, y esa es justamente quizás la pista en la cual podemos realmente desarrollar nuestra vida espiritual o quizás mejorarla de muchos aspectos. Entonces, para este programa tenemos hoy 2 integrantes habituales, que son el hermano Fernando Pío de los Heraldos y el doctor Saúl Castiblanco. Salve María a todos. Salve María, hermano Gustavo, salve María, doctor Saúl. Salve María, don Fernando, salve María, don Gustavo. Desde sus ocupaciones y desde sus tiempos, en fin, que están siempre ocupadísimos y sin embargo tienen la generosidad de atendernos en todos los programas que les pedimos. Muchísimas gracias. La audiencia agradecida les transmite la gratitud. Les recuerdo que el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y del Angelicum y es misionero en España y en Italia. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y también por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos con sede en Toulouse, Francia. Tomamos entonces el Evangelio del domingo 19 de enero del 2020. Es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Y dice, en aquel tiempo, al ver Juan a Jesús, que venía hacia él, exclamó, «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo, «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza
con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, como veníamos comentando en la introducción del programa de hoy, qué figura la de San Juan Bautista, qué realmente profeta que une el Antiguo con el Nuevo Testamento y qué estatura también, porque es justamente anunciado y es también santificado en el vientre de Santa Elizabeth. ¿Qué les parece? ¿Cómo comenzaríamos describiendo esta figura realmente legendaria, esta figura casi de hombre del paraíso? Pues tenemos lo más importante en él. Primero su génesis milagrosa, ¿no? Que, ojo, es muy importante. Esa génesis milagrosa es el señal de, después el anuncio, el ángel va a hacer referencia a, ella, a la génesis de San Juan para presentarse a Nuestra Señora como una prueba de las palabras divinas. O sea, si bien todo profeta es un hombre enviado por Dios, este hombre enviado por Dios era especialmente enviado por Dios. No nos podemos olvidar de este punto. Así como, de hecho, hubo otros profetas, el profeta Samuel o el juez Sansón, quiero decir, también tuvieron una concepción milagrosa con intervención divina y demás, pero la de él es especial. Y no solo su nacimiento, cuando Nuestra Señora recibe la encarnación, cuando Nuestra Señora se encarna en Nuestra Señora, ella va corriendo a ayudar a su prima. Y en el encuentro, su prima se da cuenta de que algo especial está pasando y recibe la inspiración del Espíritu Santo por la reacción en su seno de San Juan Bautista. O sea, podemos decir con toda propiedad de que el primer devoto en la tierra de Nuestra Señora sería San Juan Bautista. Porque incluso antes de nacer ya reacciona de una manera entusiasmada de la presencia de Nuestra Señora que lleva a nuestro Señor. O sea, solo por estos hechos ya podríamos, desde luego, ver la gran estatura que tiene San Juan Bautista. Pero es que luego, más adelante, cuando se haga referencia al reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo dirá que no hay varón nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Lo cual está colocando a San Juan Bautista, digamos, en la excelencia humana. Ahora bien, el menor en el reino de los cielos es mayor que él. No podemos entender esto como que San Juan Bautista no perteneciera al reino de los cielos, sino no lo llamaríamos santo, ¿no? Sino que sus cualidades humanas eran fantásticas, eran magníficas, pero el menor en el reino de los cielos tendría una consideración mayor delante de Dios, ¿no? O sea, estamos hablando de una figura realmente excepcional dentro de él, en su tiempo, en la historia de la Iglesia. En la línea de la grandeza de la figura de San Juan Bautista, me sorprende que a pesar de la austeridad con la que él se presentaba a los hombres, vestido de pieles, comiendo miel silvestre, saltamontes, era muy famoso. Entonces las cualidades de espíritu de él eran tan grandes que, a pesar de no revestirse de las pompas con las que normalmente el pueblo considera la importancia de la gente, eran tan grandes que ya lo reconocían. Aquí hay algo especial. Evidentemente no eran solo cualidades humanas, eran cualidades sobrenaturales, ¿cierto? Pero eran de tal manera visibles que hasta el propio Herodes tenía temor de matarlo por la admiración que él causaba en el pueblo, ¿no? Y pues además las 1000 cosas que cuenta Monseñor Juan Claquí en lo inédito de los evangelios, ¿no? Que así como nuestro Señor era el alfa y la omega de la historia, San Juan Bautista era el principio del evangelio y el fin de los profetas, el fin de la antigua ley, ¿no? Lo dijo específicamente nuestro Señor cuando anuncia a los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Como que San Juan Bautista es el pináculo, y un pináculo maravilloso, una conclusión de todo el profetismo, de toda la voz del Antiguo Testamento, para ya introducir al Cordero de Dios que había llegado a la tierra. Entonces, la grandeza de San Juan Bautista realmente es una cosa impresionante, y pues, como lo decía el hermano don Fernando, hasta el propio nuestro Señor la resalta y la destaca. Inclusive es esa rudeza legendaria que usted también marcaba, doctor Saúl, porque aquí el Evangelio nos dice que Juan iba vestido de piel de camello y se alimentaba de saltamontes, de miel silvestre. O sea, es en cierto sentido una manera de censurar los pecados de su tiempo, en cierto sentido llamar a la penitencia, pero sobre todo quizás con la fuerza, ¿no?, del profeta que tiene autoridad para ello. Uno se lo imagina lleno de brillo, uno se lo imagina lleno de fuerza, como dice usted, la fuerza
de su personalidad, que ante una frase de él la gente queda impactada. ¿Por qué? Porque es una mezcla de grandeza humana con grandeza divina. Es como que si una frase de él tuviera muchos ecos, mucha repercusión, tantas que hasta el tirano y el poderoso rey Herodes tembló ante esa voz. Entonces aquí Monseñor Jonclá nos propone una cosa, y él dice así textualmente, dice, pues bien, mantengamos en la memoria esta gloriosa proyección lograda en vida por San Juan Bautista y hagamos un paréntesis para considerar la principal de sus virtudes y es la virtud de la restitución. Y la restitución consiste especialmente en atribuirle a Dios los dones recibidos de Él. Entonces, esta quizás sería un poquito el eje del programa de hoy, porque la restitución es algo que al temperamento de las personas o quizás a las pasiones humanas, o muchas veces a los defectos, o quizás a la propia vanagloria, al propio orgullo, le cuesta mucho admitir que cualquier cosa que uno tenga de buena se debe a Dios, se debe a la intervención divina, se debe a las gracias que recibimos. Y entonces Monseñor Jonclá, por así decir, nos propone un otro ángulo y comienza a hablar de dos pasiones que son dos vicios universales. Y uno es la envidia y otro es la ambición. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el dinamismo de esas dos pasiones que se tornan en vicios? Y justamente, ¿cuáles son esas manifestaciones en nuestra vida diaria que a la audiencia seguramente le va a interesar muchísimo para quizás detectar o subrayar o combatir? Bueno, desde luego es la experiencia de la vida diaria que el doctor Sol nos puede decir muy bien en campo psicológico. La tendencia que hay está lleno de refranes y de dichos populares que vemos siempre los defectos ajenos y las cualidades propias, y somos imposibilitados de ver los defectos propios y las cualidades ajenas. Siempre culpamos al vecino, ¿no? De lo que pasa. No, ¿no? No nos podemos olvidar que cuando el primer pecado, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué ha pasado? Adán le echa la culpa a Eva. Pero en realidad, como ya hemos dicho otras veces, se le está echando la culpa al propio Dios. La mujer que tú me diste por compañera. Si no me lo hubieras dado tú, yo no habría pecado, parece decir, ¿no? O sea, también se dice que errar o pecar es humano, pero echar la culpa al otro es más humano todavía. Ahora bien, ese otro no excluye a Dios, como hemos visto en el Génesis, como la experiencia demuestra. Ese otro no excluye a Dios. O sea, cuando yo hago algo bien, no me ha ayudado nadie, Dios incluido. Y cuando yo hago algo mal, la culpa la tiene el resto de la humanidad, de la creación, Dios incluido. No. Esta tendencia de considerarnos impolutos, perfectos e irreprochables, infelizmente es propia del pecado original. Es justamente este desequilibrio que produce en el ser humano y se traduce en esto. Entonces realmente es muy difícil, hace falta, es un símbolo, es un ejemplo de humildad y es propiamente, muestra muy bien dónde está la persona, cómo esa tendencia a apropiarnos de las cosas buenas y a expropiarnos de las cosas malas. Y en este caso, San Juan Bautista deja un ejemplo para la historia y para la Iglesia de cómo una persona reverenciado a un profeta, alguien enviado por Dios y que nos podemos imaginar en base a lo que está escrito en el Evangelio, con cualidades humanas preeminentes, era admirado por todos. Por favor, Herodes admiraba y temía a San Juan Bautista. Herodes, el tirano, el rey que gobernaba con mano de hierro, le tenía miedo y le gustaba. O sea, tenemos que imaginar, dentro de estas cualidades, San Juan Bautista, por el amor de Dios, se daba cuenta de esto, pero era santo. No negaba sus cualidades, que sería una falsa humildad, pero lo que estaba haciendo era señalar a Dios, no me miréis a mí, todo esto que yo tengo no es mío, me lo ha dado otro que es mayor que mí, otro que... Este es propiamente la gran característica de San Juan Bautista. Estaba escuchando recientemente una reunión de Monseñor Juan Clay y él decía, la no admiración ya es un pecado. ¿Por qué? Porque es un pecado contra la justicia. La justicia nos manda dar a cada cual lo que le corresponde. Y a las cosas admirables les corresponde la admiración. ¿Cierto? Entonces, ante un hombre grande, ante un atardecer bello, ante un gesto que especialmente llama la atención por su elevación, por su dignidad, etc., cabe la admiración. Pero la envidia es algo peor que la no admiración. Entonces, Monseñor Juan Clá
repite la definición de Santo Tomás. La envidia es la tristeza sentida porque, abre comillas, el bien de otro se considera como mal personal, porque ignora la propia gloria o excelencia. Entonces no solamente no admiro, sino que miro para decir, oiga, eso me afecta. Y algo que no había leído en otra parte, pero que es tal cual, ¿no? Y es que la envidia es un vicio que comienza bien temprano en el ser humano. Dice Monseñor Juan Clá, las pasiones, los vicios normalmente se mantienen en letargo hasta la adolescencia, hasta después del uso de razón. Entre tanto, con la envidia no, esta se manifiesta ya desde la infancia y acompaña al hombre hasta después de la muerte. Creo que era Bossuet el que decía que era el vicio más extendido, ¿cierto? Interesante la relación que hace Monseñor Juan Clá entre envidia y ambición y le da un mismo origen ya en la infancia. Él dice en lo inédito de los Evangelios, ya el niño nace, como decía don Fernando, consecuencia del pecado original, con un gusto desordenado de atraer la atención sobre sí. ¿Cierto? Entonces, en lugar de, también lo tiene, la admiración del ser, de los seres, del universo en torno de él, del padre, la madre, la bolita de Navidad, etcétera. Pero al mismo tiempo sale con esa otra tendencia de atraer la atención sobre sí de manera desordenada, de manera orgullosa. ¿Por qué? Porque usted no es el ser más importante del universo, niño. Y ya San Agustín nos hablaba de esa tendencia en él, siendo niño, ¿no? Entonces, el atraer la atención sobre sí es origen de la ambición, porque yo quiero no solamente atraer la atención sobre mí, sino conquistar todo aquello que me sirva para atraer la atención sobre mí. Y comienza ese camino errado, el camino de creerse el centro del universo y no admirar las maravillas que Dios puso en el orden del universo, ¿cierto? Y entonces la ambición está íntimamente relacionada con la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia es lo contrario de lo que me sirve para atraer la atención sobre mí. Son las cualidades de los otros que atraen la atención sobre los otros. Ambición, envidia, siniestros, que nacen con la infancia y de la cual el ejemplo enteramente contrario y sublime era San Juan Bautista. Y justamente en este momento es que exactamente lo que usted dice, doctor Saúl, Monseñor Clá nos invita a pivotar directamente, como que a retornar al río Jordán y analizar cómo en este momento San Juan Bautista está prácticamente en el cenit, está en el auge de su prestigio como predicador. Porque nunca ha habido en Israel un profeta igual, fundador y jefe de una escuela, toda la gente lo busca, la gente viaja hasta Yardenit, que es lejísimo, ¿no es cierto?, frente al Jordán, etcétera, frente a la ciudad de Jericó, etcétera. Y en ese momento, claro, él como que tiene los oídos de todo Israel. Y es justamente en ese momento que él vuelve, que él retorna todo hacia la causa, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo ven eso? Una vez colocado esto, nos encontramos ante propiamente su misión. No nos olvidemos de Jonás, del profeta Jonás. El profeta Jonás no quería cumplir su misión. La ballena, nuestro Jesucristo se refiere al profeta Jonás como prefigura de su muerte y su resurrección. Vale. Al final, a regañadientes, contra la voluntad del Señor, cumple su misión, que era predicar. Pues bien, cuando se convierte la ciudad, él se enfada con Dios, porque no quería cumplir la misión. Una vez que lo cumple obligado por Dios, su profecía o su misión no resulta ser verdadera, porque no fue destruida la ciudad. Se convirtieron, volvieron a él. Y se presenta como enfadado ante Dios. Al final, gracias a Dios, el libro del profeta Jonás nos muestra que, gracias a Dios, se convierte. Obviamente, eso muestra muy bien cómo nadie, no se da en este caso de que nació santo y nació conforme con Dios. Es un ejemplo y un alivio, porque muchas veces nos levantamos contra Dios y tenemos, en Jonás, el profeta Jonás santo, no nos olvidemos, una posibilidad de redención, ¿no? Sí, y eso era antes del bautismo incluso, pero bueno. Entonces nos encontramos con el profeta San Juan Bautista, que no. Él es eximio cumplidor de su misión. Él sabe que su misión era predicar una conversión ante el Mesías que él mismo no conocía, porque no habría tenido más contacto sobre nuestro Señor. Dios no le comunica que el Mesías que él está predicando es su primo, Jesús. Él no lo sabe, otra característica propia del profeta, que se entrega a la voluntad de Dios. El profeta no lo sabe todo, él conoce la voluntad de Dios por su profecía. Los detalles concretos muchísimas veces no los conoce. Y aquí el profeta, San Juan Bautista, delante del Mesías,
Él no tiene un movimiento de inconformidad o de impaciencia. Ay, pero esto no lo sabía, ¿por qué no me lo han dicho antes? No, él se encanta. Él se encanta. Y él habla de cómo el Espíritu desciende sobre él. Ese es el punto fundamental. Entonces, él ya habla y dice, este de aquí era a quien que yo venía a profetizar. Y yo ya lo he visto y ya he dado testimonio. Él mismo ya como que se está despidiendo. Él es consciente de que su misión profética había terminado cumplida. Y es un ejemplo, pues exactamente esto, de conformidad, de sorpresa, pero de conformidad ante la voluntad de Dios. Yo diría que una de las cualidades esenciales bueno, yo diría, es la evidencia, y lo dice aquí Monseñor Juan Clá, de la psicología de San Juan Bautista, es la admiración. Decía el doctor Pino Correa Oliveira, el inspirador de Monseñor Juan Clá, que tal vez lo que más detestaban los enemigos de él era esa admiración global que él tenía por el orden del universo, y el reflejo y como que el sello que esa admiración producía en su alma y que le daba una personalidad propia a su alma de quien admira el orden del universo. Entonces, yo me imagino al Bautista así también, ¿cierto? Y él viviendo en los campos, entonces viendo pasar el saltamontes, viendo pasar el león, encantándose con la pureza, por ejemplo, de su madre, y al mismo tiempo ver cómo esa contemplación admirativa de él del orden del universo, que es contraria a cierto desprecio que tiene cierta gente por las almas admirativas. Entonces el niño dice, oiga, qué cosa tan bonita. Y normalmente es un familiar que le dice, ay, eso es una simple bola de cristal. Bueno, ese caminar de esa alma admirativa crea tal grandeza en un alma que hasta el propio Herodes le teme, el rey tirano y el rey poderoso. Entonces, claro, es una admiración que no es solamente natural, es sobrenatural. Él ya está siendo preparado desde antes del nacimiento, desde el vientre materno, para la contemplación de la mayor grandeza que existe en el orden del universo, que es el Mesías. Y a pesar de que el Mesías se presenta también con los ropajes de la humildad y de la austeridad, él lo reconoce. ¿Por una inspiración divina? Sí. ¿Porque se manifiesta el Espíritu Santo? Sí. Pero yo creo también que hay una sensación interna, fruto de esa vida espiritual de él contemplativa y admirativa, que ya le va preanunciando. Mire ese gesto. Sí puede ser que su ropa es austera, pero mire esa nobleza, mire ese brillo. Este no es solamente el Mesías, es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. Es un alma realmente gigantesca, muy de admirar y ejemplo para toda la historia, la de San Juan Bautista. Y también hay una cosa, ¿no?, que acaba sellando para siempre quizás el testamento que San Juan Bautista nos da, porque cuando él exclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a partir de ahí entonces el tiempo pasa y cuando la liturgia se forma, es esa exactamente la frase que acompaña a la elevación de la Eucaristía, ¿no es cierto? Siempre que el sacerdote la presenta al pueblo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y usa exactamente las palabras del propio San Juan Bautista. Qué impresionante eso, ¿no es cierto? No, es impresionante, y otro elemento más que muestra la función profética de San Juan Bautista, no nos olvidemos, yo me olvidé decirlo antes, de todos los santos, la Iglesia celebra su muerte, ¿no? De hecho, la Iglesia, la muerte del santo lo denomina dies natalis, por lo tanto, día del nacimiento, porque ese santo nació para la vida del cielo. Hay solamente 2 santos, fuera de nuestro Señor, obviamente, que la Iglesia además celebra su nacimiento. Uno es María Santísima y el otro es San Juan Bautista. Entonces, estos elementos nos dan razón de cómo es importante actualmente para la vida de la Iglesia el ejemplo y la actuación de San Juan Bautista. Ningún santo es pasado, los santos no tienen fecha de caducidad para nada. Pero San Juan Bautista, de todos los santos, se puede decir que es el más actual en su proceder, porque todas las misas, en la liturgia, la Iglesia nos recuerda su figura y su misión. Entonces, hermano Fernando, podemos decir que los santos no tienen fecha de vencimiento, para nada. No, exactamente. Los santos están incorporados en Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, podemos decir que los santos son los santos para ayer, para hoy y para mañana. Nunca se caducan. Otro punto que no podemos dejar de pasar, que la figura de San Juan Bautista era atractiva, era inusitada, pero ojo, el bautismo de agua no. Ya existía una tradición previa en el pueblo judío de purificarse con agua, purificar los pecados con agua. O sea, San Juan Bautista no inventa el bautismo de agua. Por ejemplo, se sabe que los esenios lo practicaban antes que él.
Por lo tanto, quiero decir, no es que él inventaba no es un producto nuevo, hablando ya en términos de marketing, no es que él inventó alguna cosa nueva que a la gente le llama atención, no. El bautismo de agua existía. El papel mesiánico y sobre todo la figura ejemplar de San Juan Bautista y el carisma profético y de Espíritu Santo que él derramaba es lo que hacía que la gente se sintiera atraída por él. Entonces quizás podemos salir un poco más ya hacia la conclusión de este primer segmento y quizás podemos hacer una especie de zoom in en lo que es propiamente el retorno a lo que es la ambición, a lo que es la envidia. Y aquí Monseñor John Crane nos advierte muy seriamente y nos dice que el castigo de Dios a la ambición y a la envidia se hace presente no solo en la eternidad, sino también en esta vida. Quien se deja arrastrar por esos vicios pierde la noción del verdadero descanso y empieza a vivir continuamente en la inquietud y en la ansiedad. Y siempre estará atormentado por el pavor de a quedarse al margen, a ser olvidado, a ser igualado, a ser superado. Y entonces su existencia será un infierno anticipado y esas pasiones se volverán sus propios verdugos. Y aquí, Monseñor John Crane, en este momento entonces en que se podría decir, bueno, ¿y cuál es la solución? Nos trae la solución en María Santísima. Y dice, entremos en la escuela de María y de ella aprendamos a restituir a Dios nuestro ser, nuestra familia y todos nuestros saberes. Nos enseñará a glorificar al Señor por haber contemplado nuestra nada y como resultado nuestro espíritu exultará de alegría al ejemplo de su primer discípulo, San Juan Bautista. Entonces, que la restitución nos inspire en todo lo que hacemos y que justamente nos lleve hacia el ejemplo tan maternal, tan casi divino se podría decir, de María Santísima. Divino con D minúscula, pero que justamente la hace nuestra madre y la transforma en ese eje central de combate a todas nuestras pasiones. Pasamos entonces a una pequeña pausa con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con el segundo segmento del programa de la espiritualidad y hoy dedicado a un tema apasionante que es el tema de la confesión. Enseguida volvemos. Virgo Maria, Dei genitrix, que creditis in Domino, perfecta sunt diente, quae dicta sunt tibi, intercede pro nobis ad Dominum Deum nostrum. Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis suae, et exit cornus salutis nobis, in domo David pueris sui, sicur tocutus est pero sanctarum, quia seculo sunt profetarum eius. Salutem ex inimicis nostris, et de manu omnium qui oderunt nos, ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, et memorari testamenti sui sancti, ius jurandum quod juravit ad Abraham patrem nostrum, naturum se nobis, ut sine timore de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus illi in sanctitate et justitia coram ipso omnibus diebus nostri, et tu puer profeta
Pasamos ahora al segundo segmento del programa, que es la sección espiritualidad. Les recordamos que en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Hoy tomamos un artículo de Gaudium Press que nos habla sobre la institución del sacramento de la reconciliación, del sacramento de la confesión, y tiene una afirmación realmente muy, pero muy inédita, pero muy inspiradora también, que dice que el mundo sería un infierno si no hubiese el sacramento de la penitencia. Entonces, ese es el tema que nos va a iluminar en la sección espiritualidad del día de hoy, y justamente lo abordamos desde la institución de la Sagrada Eucaristía y cómo ocurrió. No podemos olvidarnos que es un momento donde el Sanedrín lanza contra los apóstoles una acusación terrible, que es haber violado el Santo Sepulcro por robar el cuerpo de nuestro Señor. Entonces las puertas del cenáculo se encuentran cerradas. Entonces es en ese marco que nuestro Señor aparece y que da justamente aquel "la paz esté con vosotros", que entonces va a entrar en la historia ni más ni menos que el sacramento de la reconciliación. Bueno, lo primero de todo, hay que empezar por lo más difícil. Es un consejo que siempre nos daba el doctor Plinio Correa de Oliveira. Y hoy por hoy lo más difícil de todo este tema es entender que realmente existe el pecado. Y es una cosa actual. Y no es una cosa secundaria. Nuestro Señor Jesucristo se encarna para redimirnos. Nuestro Jesucristo se encarna para librarnos del poder del demonio y del poder del pecado sobre nosotros. El pecado existe y el pecado ofende a Dios. Infelizmente es muy cómodo aceptar ciertas visiones, iba a decir teológicas, pero no llega ni a eso, que dicen que no, que Dios es mucho más grande que el océano Atlántico y nosotros mucho más pequeños que un granito de arena en relación al océano. Y así como el océano Atlántico no se entera cuando le lanzamos un granito de arena, el océano no se entera, a pesar de que técnicamente el granito de arena rompe su superficie y atraviesa sus aguas, mucho menos Dios Todopoderoso, omnipresente, se entera de nuestros pecados. Bueno, pues esa visión, que puede ser muy reconfortante porque adormece la conciencia, también lleva a dormirnos para la vida eterna, para el reino de los cielos, o sea, a no entrar en el reino de los cielos. Porque justamente Dios nos crea con la capacidad y con la gloria de poder dar gloria a Dios, de ser responsable de la gloria de Dios. Nosotros tenemos esa capacidad de dar gloria a Dios, de obedecerlo, y es meritoria. Y, por consecuencia lógica, tenemos la capacidad, triste, pero es esta disposición posible de desobedecer a Dios, de quitar gloria a Dios y de ofenderlo. Dios nos creó así. Esto es un dato propio de la revelación del Antiguo Testamento y muchísimo más todavía del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos prescindir, si realmente nos queremos considerar seguidores de nuestro Señor Jesucristo, de que existe el pecado. El pecado es gravemente ofensivo para Dios y que nuestro Señor Jesucristo se encarnó, predicó, vivió, padeció, murió y resucitó para la salvación de los pecados. Este punto nosotros no podemos dudar ni desconsiderar. Ahora bien, esta salvación para los pecados se aplica a todos los seres humanos. Uno dirá, bueno, pues si ya murió por nosotros, nuestros pecados ya no cuentan. No, no es así. No por su perdón universal, los pecados han dejado de contar. Los pecados sí dejan de contar si se lo pedimos, si nos ponemos al alcance de su misericordia. Porque de otra manera, nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, nos habría quitado este libre arbitrio del cual nos dotó originalmente Dios Padre al crearnos, y sería justamente lo contrario de la intención de nuestro Señor. Entonces existe esta capacidad de perdonar los pecados. Ya es anunciada por San Juan. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esta capacidad de quitar pecados, San Juan ya la avisa. Pero nuestro Señor lo dice, tus pecados son perdonados. Y le acusan de blasfemar, porque perdonar pecados es una cualidad propia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo en ningún momento niega que Él tenga capaz de perdonar pecados. Él hace milagros corporales para demostrar que es capaz de perdonar los pecados. Ahora bien, esto lo hacía Él en vida. Una vez muerto, ¿cómo se perdonan nuestros pecados?
a través de su presencia en la tierra, o sea, la Santa Iglesia, de la cual Él es cabeza, la cual recibe su capacidad, recibe su gracia y su principio activo, su principio vital lo recibe de su cabeza, o sea, de Cristo. Entonces, ¿cómo perdona la Iglesia estos pecados? A través del clero, a través de los sacerdotes, sucesores de los apóstoles. Y tenemos en la visita que hace nuestro Señor Jesucristo, ya resucitado, cuando los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo, cuando Santo Tomás mete el dedo en su costado, ahí tenemos una institución ulterior, ya le había dado esta capacidad en vida, la confirma posteriormente, ya después de resucitado. Nuestro Jesucristo se pone en medio de ellos y dice, la paz esté con vosotros. Esta paz no podemos entenderla únicamente en una paz humana o de carácter o de psicología. Los apóstoles están con miedo, entonces Él les dice que no tengan miedo. No, no es eso. De hecho, no dice no tengáis miedo. Y lo ha dicho otras veces, por ejemplo, cuando se apareció caminando sobre las aguas. No tengáis miedo, que soy yo. No, aquí no les dice no tengáis miedo, diciendo la paz esté con vosotros. El asunto es que estaban bajo una acción del demonio. Estaban propiamente perturbados por todos los acontecimientos terribles que habían pasado en Jerusalén. Estaban con un temor. Hemos abandonado al Maestro. El Maestro ha resucitado. Lo sabemos porque San Pedro y San Juan han ido a la tumba. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No nos va a pasar como la higuera, a la cual Jesús quiso coger fruto, no encontró fruto y se secó? ¿Será que somos higueras nosotros? ¿Que no damos fruto? Es una situación tremenda. Es una situación tremenda. Y no nos olvidéis, no nos olvidemos, no estaba el demonio lejos de ellos. El demonio no estaba lejos de ellos. Todos estos pensamientos espirituales, todo este peso de conciencia que los apóstoles tenían era magnificado por el demonio. Y había cobrado su primera víctima. Judas, el traidor, se suicida por desesperación, porque había escuchado palabras semejantes. El demonio debía estar contentísimo. Ya tengo a uno, solo me quedan 11. Se aparece nuestro Señor y les impone la paz, se la da. Porque Él ya había dicho que la paz os dejo y la paz os doy. Pero no es la paz que da el mundo, no es la paz de tener los deberes bien hechos o de tener una conciencia humana, mundana, tranquila. No, no, no. La paz, mi paz es distinta. ¿Por qué es distinta? Porque la da Cristo. No está basada en el mérito propio, sino en la unión que tenemos con Cristo. Por lo tanto, la paz esté con vosotros. Ahí sopla sobre ellos y les dice, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonares los pecados, ellos les serán perdonados. A quienes no perdonares, ellos les serán retenidos. Y hermano Fernando, eso es tan importante, ¿no? Porque si fuese solamente que la persona va a confesarse con Dios o va a pedir un perdón, digamos, único de su persona sin que nadie sepa, nuestro Señor no hubiese soplado sobre ellos y no hubiese sido tan explícito, ¿no es cierto? Exactamente, muy, muy bien observado. Es un gesto personal. Es un gesto personal. No está diciendo, quien me lo pida yo le perdono. No está diciendo eso. En vida tampoco lo dijo. En vida la potencia que le dio a los apóstoles fue personal. Atar y desatar. Perdonar o no perdonar. O retener, también otro verbo que se utiliza en la traducción española. Es una relación personal. ¿Por qué? ¿No sería más fácil? Uno podría preguntar, pero en mi voz interior, ¿para qué irme a otra persona? Yo es que sé si el otro va o no va a absolverme realmente. ¿Cómo sé yo que es la información que yo le dé en mi confesión no me va a ser posteriormente servida contra mí? Exactamente, no lo sabemos. Exactamente, no lo sabemos. Como tampoco sabían realmente los que estaban con nuestro Señor si realmente Él era o no era el Mesías. Los propios apóstoles tampoco lo tenían claros. Los propios apóstoles después de la resurrección no lo tenían claro. De hecho, cuando nuestro Señor está subiendo a los cielos, todavía le preguntan si va a ser ya el momento que va a instaurar el reino civil de Israel. No lo tenían claro. No se trata de vivir en la certeza material humana, otra vez más, en la paz del mundo, en una convicción de que hago esto y ya está. No, yo tengo que confiar. La relación de fe con Dios implica confianza. O sea, fe más fortaleza.
Yo creo en Jesucristo, por lo tanto creo en su iglesia. A Jesucristo no lo he visto, a la iglesia la veo, pero no tengo una certeza certificada ante notario, si queremos, de que esta realmente sea la iglesia de Cristo. Bueno, yo creo en Cristo, por lo tanto confío en Él. Confío en su presencia, confío en su acción, y esto es lo que me acerca a nuestro Jesucristo. No una certeza jurídica o material de que lo que estoy haciendo realmente me va a dar el perdón de los pecados. No, yo estoy confiando en su acción, estoy confiando en su presencia a través de la iglesia. Esto es lo que hace grande, muy grande, el sacramento de la confesión. Y no nos tenemos que ir muy lejos para ver que aquellos que no lo consideran, que no consideran como válido o como necesario una confesión, un perdón de los pecados en esta vida, tienen unas actitudes vitales que se aproximan realmente a lo que sería probablemente un infierno. Porque como decía el profesor Plinio Corrêa de Oliveira, el mundo sería un infierno si no hubiese el sacramento de la penitencia. Porque el Espíritu Santo, que es insuflado en la iglesia y que es el que le da su potencia, y que no nos olvidemos que es el que fue colocado en los apóstoles para perdonar los pecados, es el que permite a la iglesia ejercer esta función. El penitente, el confesor, cuando está en el confesionario, está bajo la acción del Espíritu Santo. Y él está en ese momento representando a Cristo. Pero cuando perdona ya no lo representa, sino que presta su voz a la propia voz de Cristo. El confesor no dice, yo en cuanto sacerdote de la iglesia, te digo que Jesús perdona tus pecados. No. El sacerdote dice, yo perdono tus pecados. Y ese yo no se refiere a la persona concreta del sacerdote, sino a aquel a quien él encarna, o sea, a nuestro Señor Jesucristo. Él presta su voz para que hable en él nuestro Señor Jesucristo, porque es él, realmente él, quien perdona los pecados por medio de la figura de este sacerdote. Y entonces podríamos concluir en este segmento también trayendo una frase del doctor Plinio Corrêa de Oliveira, que él dice: ¿qué obra prima de sabiduría existe en el confesionario y en el hecho del secreto de confesión nunca ser traicionado? Qué paz que nos da al alma, qué paz no solo por el sincero arrepentimiento de nuestras faltas, sino también por el hecho de saberse perdonados por la propia boca de nuestro Señor. Pasamos al siguiente segmento del programa, que es la sección preguntas de los oyentes y las respuestas. Y llega una pregunta que es una inquietud muy de varias familias, sobre todo con niños o a veces con adolescentes un poco rebeldes, que están en esa edad de cuestionar absolutamente todo. Y la pregunta es esta: ¿hay que insistir en la oración en familia a toda costa o hay momentos en que es mejor no insistir? Entonces, queríamos pasarle esta pregunta al doctor Saúl, que tan acostumbrado está a hablar, a tocar temas de la familia. Y siendo un tema tan central el tema de la oración, ¿dónde entra entonces un cierto tacto? ¿Dónde entra una insistencia? ¿Y cómo hacer para mantener en armonía la vida de familia sin renunciar justamente a ese deber tan sagrado que es en el fondo que va a mantener la familia unida, que es la oración familiar? ¿Qué le parece, doctor Saúl? ¿Cómo nos ayuda en este tema? Bueno, primero decir que nada de grande se hace de repente, ¿cierto? Y que por ejemplo, que un diamante bello que nosotros contemplemos, no se hizo tampoco de repente. La piedra bruta necesitó miles de años de preparación, ¿cierto? Dicen que el diamante creo que es un carbono prensado, etcétera, etcétera. Y después de encontrar la piedra bruta, usted tiene que sacarla, lo que tampoco es tan fácil, y después tiene que pulirla. Entonces, ese diamante maravilloso que contemplamos en una joyería, que contemplamos en el adorno de una dama, es fruto de un proceso previo. Y así son los hijos. Así son los hijos. Los hijos no se construyen de la noche a la mañana, por así decirlo. Los padres son simplemente unos colaboradores en la educación de sus hijos, en el pulimiento de esos diamantes en bruto que son los hijos. Entonces, si un día una persona lee un artículo que habla de la importancia de la oración en familia, y sin haber hecho una preparación previa quiere imponerlo en la casa, pues probablemente encuentre o la indiferencia o hasta la abierta oposición de hijos, más si son adolescentes. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que la valoración de la oración, recalcar la importancia de la oración, es algo que los padres tienen que hacer con los niños desde chicos. Eso
es sinónimo de una formación cristiana de los niños, y en el caso concreto de la oración es una formación de la importancia, es un recalcar, introducir dentro de la cabeza de los hijos la importancia de la vida de piedad, de la oración, para obtener que la gracia que nos santifica, la gracia que nos ayuda. En el fondo es toda una formación cristiana que hay que dar en los niños, porque nadie ama lo que no conoce, a no ser casos extraordinarios de la gracia, pero normalmente uno ama lo que conoce como valioso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el naturalismo actual, el naturalismo que niega la importancia de la gracia, de la ayuda de Dios para la vida de los hombres de todos los días, tampoco se hizo de repente. Son años y décadas de afirmaciones en el mundo, en los medios de comunicación, en los ambientes que frecuentamos, que nos dicen, oiga, todo se resuelve aquí en la tierra, lo importante es la decisión, lo importante es la actitud, lo importante es desarrollar las cualidades humanas para conseguir los objetivos, y consecuencia tenemos generaciones ateas, tenemos generaciones que creen que todo se resuelve aquí en la tierra, cuando el 95%, para decir una expresión medio también de esta época, de la realidad y de dónde se deciden las cosas está por encima de la tierra. Son los ángeles, son los demonios, es Nuestra Señora, es la gracia, es Dios nuestro Señor. Entonces, insistimos, lo que hay que hacer sobre todo en familia es tornarle a los hijos, tornarle a la familia clara y valiosa la importancia de la oración. La oración es valiosa porque sin ella no se consiguen las gracias. Es que si estoy necesitado de algo, no solamente tengo que fiarme de los medios naturales, sino de la ayuda de Dios, que nos viene a través de gracias que normalmente se obtienen por la oración. Y entonces, en ese trabajo de hormiguita, o en ese trabajo de esmeril constante, de pulimiento de ese diamante, en el cual le mostramos a los hijos que la oración no es una carga. La oración es ya ella misma una joya maravillosa que nos obtiene unos brillos maravillosos llamados ayudas divinas, ¿cierto? Cuando se van creando los hábitos desde chicos, es más fácil si en determinado momento se reúne la familia después de la cena a rezar el rosario, a rezar una oración específica, y desde niños se van creando esos hábitos, pues evidentemente el joven y después el adulto más facilidad tendrá para la oración. Entonces, imponer no, porque al final también los niños son seres racionales y con libertad, y usted podrá obligarlos a quedarse en la sala rezando el rosario, pero si los obliga contra gusto, ellos más bien le van a coger rabia a la oración. Entonces es mostrarle las ventajas de la oración. Evidentemente en determinado momento, si hay que ejercer la autoridad, se ejerce para que se cumplan ciertas normas del hogar, y si dentro de las normas del hogar está la oración en común, pues la autoridad. Pero la autoridad está detrás. Lo importante es hacer agradable, deleitable, valiosa la oración para los jóvenes, ¿cierto? Mostrar los beneficios de la oración, y con qué confianza, que cuando se transita por la vía de la piedad, la propia piedad se va haciendo deleitable. Llega un momento en que los muchachos, a través de la oración, van sintiendo que sí, que no es algo tan misterioso, que Dios los ayuda, y es en función de esa oración. En determinado momento Dios mandará consolaciones en medio de la oración, consolaciones deleitables que nos van a hacer apetecible la oración. Entonces, en un momento determinado, con la ayuda de Dios, con una buena formación, con una buena práctica, ya los muchachos autónomamente van a requerir la oración porque ya han probado sus mieles, ya han experimentado sus beneficios. Entonces, claro, es todo un conjunto de cosas. Me acuerdo, el doctor Pilio Correa Olivera decía, ¿cómo se hace crecer una planta? Una planta no se hace crecer tirándola desde la hoja superior y tirándola hacia arriba y diciéndole crezca, crezca, crezca. No, una planta es nutrientes, es agua, es sol, es buenas condiciones climáticas. Todo eso es sinónimo de formación cristiana, y desde la más tierna infancia, práctica de la vida cristiana con los hijos. Y está el ejemplo arrastra. Si yo veo a mis padres rezando, si yo veo a mis padres que en una dificultad invocan la ayuda divina, si yo veo que realmente ellos agradecen esa ayuda divina que Dios manda cuando se reza, que Dios manda cuando se ora, y entonces en el agradecimiento se va a una peregrinación, se coloca un exvoto, se hace una oración de agradecimiento, se paga una misa, ¿cierto? Entonces, en ese momento los niños por ósmosis les va entrando la importancia de la oración. Ahora, que la oración es trascendental para la familia, evidente, como es trascendental para la vida, como lo dice San Alfonso, el que no reza se condena, porque normalmente la gracia viene a través de la oración.
La oración no es una carga, la oración es un paraíso, porque la oración es un acto insigne de religión, de elevar la mente a Dios, y es un paraíso. ¿Por qué? Porque es una versión actualizada de la conversación que Adán tenía con Dios en el paraíso. Orar es rezar, es hablar con Dios y es entrar en contacto con Dios. Entonces, si llegamos a inculcar en nuestros hijos estas ideas, la oración nace como nace el fruto de la planta, como la planta nace de la semilla. Si no, forzar puede ser incluso hasta contraproducente. Claro, doctor Saúl, porque inclusive muchas veces en nombre de una buena intención, por rezar se puede armar una discusión familiar, ¿no? Entonces, en definitiva, se va la paz de la familia, ¿no? La oración se torna una fuente de discordia o depresión muchas veces, ¿no? Y no se puede intentar hacer lo que no se hizo en 10 años, intentar hacerlo en 2 días. Si no se hizo en 10 años, entonces ya renuncio a mi deber de padre de intentar inculcar la fe. No, pero piense en su hijo no como una propiedad suya, sino como esa plantita, ese diamante, como ese ser con libertad que de pronto fue descuidado en su educación católica en los primeros años por culpa suya y que ahora tiene que tratar con la delicadeza con la que un cirujano trata a un enfermo, un cirujano que es medio causante de la enfermedad. Pasamos entonces a la sugerencia de la semana, que es una website, un libro, un enlace de doctrina católica, un podcast que nos haya gustado para el bien espiritual de los oyentes. Doctor Saúl, ¿qué nos recomienda para esta semana? Quisiera recomendar una de las principales obras de un doctor de la iglesia como San Francisco de Sales, el doctor de la suavidad, de la amabilidad, de la delicadeza con las almas. Y ese es un libro que se llama así, Introducción a la vida devota, en el cual él da consejos a las almas, ¿no? Él imagina este libro una conversación con una interlocutora femenina, pero no es fulana de tal, es el alma humana. Y en estas conversaciones él va entendiendo los problemas del alma, va dando los consejos apropiados a cada situación. Recomiendo muchísimo la lectura de este libro, que realmente es un bálsamo para los problemas, para las heridas, es un animante para las luchas de todos los días. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. En la página queda el site donde se puede descargar este libro en PDF. Colocamos entonces en las notas del programa la referencia a la introducción a la vida devota. ¿Qué nos recomienda, hermano Fernando? Una vez que el programa de esta semana está hecho esta referencia al bautismo de nuestro Señor, San Juan Bautista, el bautismo de nuestro Señor, recomiendo una guía muy interesante, una guía histórico-artística y teológica para visitar la Tierra Santa, que entre otros sitios también hablan propiamente del bautismo de nuestro Señor en el río Jordán, ¿no? Entonces, esta guía es descargable gratuitamente en internet y está publicada en 4 lenguas, en castellano, en inglés, en italiano y en francés. Vamos a colocar el link en las notas del programa y la verdad es que la recomiendo porque para aquellos que van a ir a Tierra Santa es una excelente preparación. Para aquellos que no van a ir a Tierra Santa, pero quieren conocer de una forma más directa los lugares de donde vivió nuestro Señor, se van a encontrar una guía completa, muy entendible y con toda una serie de imágenes, de mapas, de fotografías que la verdad es que transmiten muy bien esta experiencia que es visitar los lugares donde vivió nuestro Señor. Así que recomiendo a nuestros lectores que los que quieran la pueden también comprar, también la ofrecen a la venta, pero también pueden descargarla de forma digital en alta calidad y está autorizada para ser impresa, para uso personal, o sea, realmente recomendable. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.